se cuenta desde quien la vive. Buenas noches, estamos en una emisión más de Iniciativa Tepic, donde la comunidad se cuenta desde quien la vive, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy importante para todas, principalmente las mujeres, ya que las nenis ha sido todo un fenómeno que hemos venido viendo en redes sociales, pero que hoy nos toca hablar de ello mucho más allá, ¿no? Mucho más allá de los grupos de miles de mujeres de Tepic, de todo Nayarit, etcétera, incluso esto, pues que además es un fenómeno en todo el país, ¿no? Entonces para ello traemos como siempre ponentes de lujo que nos van a hablar acerca del tema muy a fondo, de acuerdo a su expertise. Entonces por ello quisiera saludar primeramente a la doctora Laura Calleros. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Muchísimas gracias, doctora Laura. Al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, también saludamos a la maestra Rosario Velázquez. Ella es docente de la Universidad Tecnológica de Nayarit. Muchísimas gracias, maestra. Claro, un gusto. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos a mi amiga, pero es maestra en desarrollo económico local. Pero bueno, con mucho cariño, hoy recibo a Frida Herena. Muchísimas gracias, Frida, por estar aquí. Muchas gracias a ti, amiga. Aclaro que es mi amiga porque si no van a decir, ¿por qué ya no le dice maestra? Es que ya desde tanto tiempo. Gracias, Frida, por estar acá. Y bueno, también agradezco a Perla Ocampo, también buena amiga, panelista de la casa, quien, ambas son emprendedoras, pero bueno, Perla también es estudiante de Logística Internacional en la UT. Muchísimas gracias, Perla. Correcto, Yoli, gracias a ti por la invitación y contenta de compartir aquí con mujeres otra vez. Perfecto, pues bueno, el día de hoy tenemos este tema que es muy interesante porque pues vemos este fenómeno, ¿no? Yo creo que todas las que nos están viendo probablemente en redes sociales y algunas de las que nos ven también vía televisión, seguramente están en un grupo de solo mujeres Tepic, trueque de mujeres Tepic, mercadito Nayarito de mujeres apoyando a otras mujeres. Ya les mandé saludos a todas. Ventas Tepic, o sea, estamos llenos de estos grupos que parece que han proliferado en la pandemia, pero bueno, para quienes no sepan qué son las nenis o a quienes conocemos como las nenis, vamos empezando desde el principio. ¿Quiénes son las nenis? ¿A quiénes les llamamos nenis? Pues arrancamos con esto, Yoli, tomo la palabra. Y las nenis somos conocidas como las nuevas emprendedoras de negocios por internet. ¿Qué supone que somos entonces? Somos mujeres como tal emprendedoras que hemos encontrado un nuevo modelo de negocios interesantísimo que es justo a través de internet, de social y de e-commerce. De acuerdo. ¿Por qué nenis? O sea, ¿de dónde viene? Porque a lo mejor a quienes no han escuchado quizá el término nenis, ¿por qué se les dice nenis? Pues aquí, bueno, ahora sí que voy a hacer no suposición, pero yo creo que la historia viene de la manera en cómo nos hablábamos al momento de hacer la transacción, digámoslo así, ¿no? Yo me pongo de acuerdo con la clienta, entonces yo, oye neni, ¿a qué horas nos vemos? ¿Dónde te entrego? Entonces surge pues ahora sí que en un ambiente completamente de lo social, del diálogo común, del diálogo pues entre las mujeres que estamos en el punto de emprendimiento y pues aquellas clientas, ¿no? Y es diferente la neni de la emprendedora tradicional. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque la neni es como de internet. ¿Más o menos? Se usaba mucho el concepto del hola hermosa, hola amiga, hola. Entonces, creo que se empieza a reducir el neni como el nena, ¿no? Refiriéndose en este caso a la mujer. Y era mucho como el dónde te veo, punto medio, cuánto cuesta. Entonces, la transacción empieza como el, pues en vez de decirle a Laura, hola hermosa, pues hola nena, ¿cómo estás? ¿Dónde entrego? Y bueno, a partir de ahí surge el concepto de neni como tal. De acuerdo. Y entonces la emprendedora tradicional, digamos, que podía vender algo, no necesariamente estaba en línea y por eso es que surge este concepto como de la neni. Y bueno, las nenis como las conocemos surgen en la pandemia o bueno, porque al final del día hemos visto esta proliferación de los grupos, pero quizá de todo el internet, o sea, de todas las transacciones por internet. Entonces, ¿surgen en la pandemia o ya existían estos modelos de negocios para mujeres? Bueno, sí. Yo creo que ya existían. Teníamos muchísimas niñas, muchísimas muchachas, señoras, en las oficinas, en las escuelas, vendiendo por catálogo. Llegaban y te extendían el producto.
Y creo también que las redes sociales, la pandemia, se la vieron como oportunidad, ¿no? De llegar por allí, de ampliar, de no perder contacto con las clientas que veías en la oficina. Entonces, no surgen en la pandemia, yo soy de las que dicen no surgen, pero sí creo que el concepto surge en este momento, y lo digo en este momento, ¿no? En el sentido de, bueno, en Tepic no usábamos neni, pero ciertamente teníamos otras palabras para referirnos, o en este caso a mí nunca me dijeron neni, yo no soy emprendedora, pero yo sí soy compradora, y nunca me dijeron neni, ¿no? Era el hermosa, el chula, güerita, ¿por qué no decirlo así? Pero no, yo creo que más bien son estos modelos de negocios que se van reformando durante la pandemia y que también, como ya sabemos, que surge como una forma de burla el concepto, pero que la realidad es que a quienes son emprendedoras por internet no les molesta, porque dices, pues ahora sí que malo robar y que me agarren, ¿no? Estoy emprendiendo, estoy generando ingreso, estoy sosteniendo mi hogar. Entonces no surge. El concepto hoy está de moda, pero no surgen en la pandemia. Doctora, ¿Surgen en la pandemia? A ver. si me permite, doctora Laura, ahorita que menciona eso y que estamos platicando, híjole, yo creo que cuando surgió el término neni, o sea, uno mismo, no sé si a ti te pasó como emprendedor, yo dije, ¿soy una neni? O sea, porque, o sea, no entendía si el término era negativo, o sea, como que Como fue despectivo, ¿no? despectivo, o sea, Claro. fue como que la primera idea que se me vino a la mente, a ver, creo que soy una neni, o sea, y no creo que sea algo malo, porque al contrario, creo que estoy haciendo algo beneficioso, o sea, tanto para los que me compren como para mí, ¿no? Entonces, hice como que una retrospección y si me permiten una pequeña anécdota. Yo creo que me convertí en neni, o sea, cuando yo viví en Guadalajara, yo estudié la licenciatura, y por cuestiones de necesidad le dije a mi esposo, ¿y sabes qué? Voy a vender la guitarra, no la estoy usando ahorita, o sea, mi teclado. Entonces empecé y dije, pues ¿dónde lo vendo? Pues por internet, porque en Guadalajara yo no conocía a mucha gente, o sea, mis amistades cercanas, entonces yo creo que ahí empecé a ser neni, empecé a ser emprendedora y de ahí, o sea, ya no paré, o sea, ya no mis cosas, sino que dije, bueno, pues voy a invertir para comprar y vender lo que me gusta a mí, lo que yo disfruto, etcétera. Pero entonces sí, justo cuando surge el concepto dentro de la pandemia, me hago esa pregunta, ¿soy una neni? O sea, fue lo primero. Y creo que muchas, yo creo que terminamos diciendo, oye, creo que yo también era una neni. Pero justamente, ¿creen que o sea, ya hay como una postura de quizás sí, ya existía este concepto, quizá la neni es una chica más joven, más obedece a un sector poblacional de las mujeres que usualmente tienen a sus contactos, usuarios, amigos en internet y entonces son diferentes de las emprendedoras o vendedoras tradicionales? Creo que ahí el mercado, concibiéndolo como el espacio de la transacción, fue el que evolucionó. Coincido con la doctora, a lo mejor más de una tuvo una mamá, abuelita, tía que vendía por catálogo en físico, pero llega un momento en el cual nuestro espacio de ventas se vuelve plataformas digitales, ¿no? Se vuelve redes sociales. Incluso, no sé si les pasa, yo ahorita trato de buscar algo y es más fácil que me meta a la página de red social a buscar lo que sea, ubicaciones, direcciones de restaurantes, algo que necesite, a irme a lo mejor a un buscador. Entonces, el espacio de transacción, hablando en este caso de internet, pues sí pertenece a un segmento poblacional, jóvenes, con acceso a tecnología, a redes, datos móviles, y creo que eso puede generar que ahora se conciba la neni como en un ambiente digital. Y bueno, pero si ya existía este fenómeno y de alguna manera muta a las redes sociales por el sector poblacional que lo utiliza, ¿podríamos decir que la pandemia es o no es un detonante al final del día de esta actividad económica? Yo considero que... Adelante, Frida. Dale. Considero que de manera definitiva sí es un detonante. La pandemia sí viene a detonar porque hay algo muy claro, y es que las pérdidas de empleos a raíz de la pandemia fueron impresionantes. Algo también interesante cuando hablamos de que a las nenis solamente somos las mujeres, solamente se nos cataloga a las mujeres y no se les nombra así a los hombres, que han comenzado también a vender, es que justamente la pérdida de empleos donde afectó más es a un sector varonil. ¿Pero por qué? Porque la brecha salarial a final de cuentas está muy amplia y eran los hombres quienes estaban en los empleos. Ahora que las mujeres estamos de este lado convirtiéndonos en nenis cada vez más, que me da mucho gusto, es muy interesante que si antes nosotras vendíamos, ahora vendemos más. Sí, definitivamente
Antes ya hacíamos esta actividad, ahora la realizamos con mayor frecuencia, es más importante y es más significativa justamente por un tema de la pandemia. Sí hubo una diferencia muy significativa. Sí, yo creo que sí, efectivamente, fue un detonante, pero yo también justo el otro día tomé un curso de talento emprendedor del Tecnológico Nacional de México y estaba leyendo sobre las megatendencias. Este curso se escribe antes de la pandemia y justo cuando leía las megatendencias, que es un factor importante de cómo se proyecta a futuro lo que es el emprendimiento, decían justamente que se proyectaba que iban a hacer a través de las redes sociales. Entonces, era algo que ya se venía desarrollando, ya teníamos que la costumbre, ¿no? Un poco de las compras en línea, pero definitivamente sí. O sea, un detonante que hace que se impulse más rápido, a lo mejor de lo esperado, de lo pensado, sí es a través de la pandemia, ¿no? Pero sí estamos migrando a una situación de que la población quiere disminuir su tiempo, más bien no quiere invertir tanto tiempo en ir a lo mejor a una tienda, buscar, a lo mejor tener contacto con las personas. Entonces, ¿qué es lo más rápido? Pido por internet, me llega, no me gusta. La facilidad de la devolución es inmediata, sobre todo, bueno, aquí que estamos en Tepic y que vemos, como mencionabas al principio, los grupos de estas mujeres. Oye, ¿sabes qué? No me quedó esto. Ah, no, te lo cambio, hacemos un trato, hacemos un trueque. O sea, como que todos estos conceptos florecen a través también de la pandemia. Entonces, creo que sí jugó un papel importante, pero sí era algo que ya se veía previsto. Y por ejemplo, ahorita que mencionan, ¿no? Ya se venía previsto, era una tendencia. ¿Por qué es una tendencia? O bueno, se los pregunto, ¿es una tendencia que ha pegado más en las mujeres y no hay los nenes? ¿O también hay los nenes? Creo que digo, por decirles de alguna manera. Creo que tiene que ver mucho lo que comenta Perla, la cantidad de mujeres que se quedaron en desempleo. Leía estadísticas del INEGI, es 1.3 millones de mujeres que quedaron sin empleo prácticamente. 2 de cada 3 empleos perdidos fueron de mujeres. Por ejemplo, entonces dices, hay una afectación directa sumado a la reducción del ingreso por parte de a lo mejor otros miembros de la familia. Entonces surge la necesidad de tener que proveer este recurso, sumado al confinamiento de, bueno, no salir de casa, el famoso quédate en casa, no voy a ir al centro comercial, no me permitían probarme, o sea, creo que este concepto de las ventas de las nenis vinieron a facilitar muchas cosas que en contingencia no estaban tan permitidas. Cómo salir, cómo exponerte, cómo tener un contacto, prácticamente pides algo por una página de internet o con un contacto, te llega a tu casa, lo mides, te agrada, no, o sea, el contacto directo también con las personas se empezó a reducir y eso también yo creo que fue algo muy detonante ahí sí de la pandemia. ¿Y por qué las mujeres? O sea, ¿por qué las mujeres un tema es que perdieron más su empleo? Pero justamente ese es un porqué. ¿Por qué las mujeres pierden más empleo? ¿Por qué las mujeres empiezan con estos emprendimientos? Pues no sé si necesariamente, y perdón, ahorita le doy la palabra también. Yo, por ejemplo, tengo un punto como mamá, porque soy mamá de 2 pequeños. Cuando inicia el asunto de la pandemia, yo le dije a mi esposo, ¿qué vamos a hacer con los niños? O sea, ellos ya no pueden ir a la escuela y yo tengo que ir a trabajar y tú también, o sea, ¿qué hacemos? Entonces, en mi caso fue al revés, o sea, mi esposo es quien se queda sin empleo y yo me quedo con el empleo y él se queda en casa con los niños y le digo, pues vas a ser mi distribuidor oficial, porque pues él era el que estaba en casa, él era el que podía pues moverse aunque sea en el carro con los niños y ahí te paso, ahí te va el producto. Entonces, pero creo que un factor por la pregunta que dices de mujeres es, yo creo que muchas somos madres. Entonces, los niños se quedaron en casa, ¿qué hacemos? Pues nos tenemos que quedar con ellos. Entonces, creo que es otro porqué. Y bueno, también hay que recordar que las mujeres siempre hemos tenido mayor participación en el mercado informal. Sí, y ese es otro punto interesante. el mercado informal brinca de estar en la calle vendiendo, de estar vendiendo en las oficinas, de estar yo incluso empleada en una oficina, pero traer mi bolsa con la joyería, con lo que sea. Entonces, obviamente las mujeres estamos buscando dónde seguir ofreciendo o poder ofrecer o ganar un recurso extra, como bien dice Rosario, pero seguimos en la informalidad. Curiosamente, los empleos que se perdieron eran empleos informales, empleos no decentes, le decimos desde la teoría, ¿no? Que no tenían seguridad, que estaban vulnerables. Obviamente 2 de cada 3, pues las mujeres salen. Entonces, ¿qué hacemos? Trasladamos la informalidad que tenían estas actividades económicas que eran bien
bien sabidas que las realizaban principalmente las mujeres a las redes sociales. A mí como compradora me pasa, ¿no? Si compro algo, lo que espero o quien espero que esté atrás de la pantalla es una chica. Y me ha pasado que no está el chico, que es un chico y sí titubeo, ¿no? Hola, ¿dónde entregas, no? Porque es lo que espero, ¿no? La informalidad era cosa de mujeres antes y se trasladó a las redes sociales en las mismas condiciones. Podemos decir lo que sea, ¿no? Que no pagan impuestos, que no tienen seguridad, y es cierto, pero el pago de impuestos, las cuestiones de la seguridad, ya hay otras ventajas, que es el mercado que precisamente han explotado las nenis, ¿no? Decir, bueno, no pago lo que me queda, la ganancia es para mí, no le doy a alguien que me está llevando un local establecido. Son las ventajas también de la informalidad, ya hablaremos posteriormente de las desventajas, pero que las mujeres siempre hemos estado ocupando esos espacios, ¿no? Y entonces hablaríamos de que quizá las nenis pues es como la continuación de una misma, digamos, tendencia del trabajo, como usted dice, no tan decente de las mujeres. Entonces, digamos, no ha cambiado nada, no hemos mejorado, solamente cambiamos de plataforma. Sí, triste, pero cierto, sí. Sería que también supone riesgos, definitivamente. Supone tantos riesgos como lo que podrías tener en un empleo informal también, poco decente, como lo comentan en términos teóricos, porque ahora ya no tienes un riesgo de decir hay un problema por seguridad en el trabajo, pero ¿qué puede pasar cuando haces una entrega? En cuestiones de seguridad es prácticamente lo mismo, estás arriesgando tu vida, que una experiencia ya tuvimos, creo que te la comenté, Yoli, sí, fue claro. Terrible, nos dejó un muy mal sabor de boca. Y también, claro, que nos redireccionó hacia pensar bueno, estamos trabajando bien de esta manera en justamente un sentido informal, porque tanto como hago trabajo formal, hago trabajo informal, y ambos tienen, como lo comenta aquí la doctora, sus ventajas y sus desventajas, pero sí llevas muchas experiencias a cargo de eso, y sí, yo también lo creo. O sea, existen muchas desventajas y creo que se trasladan a un espacio virtual, pero presencialmente también existen. No, y el riesgo de la vida, el riesgo de que no recuperes lo que invertiste, porque Totalmente. yo lo he escuchado, he visto también en los grupos, estaba mal la prenda, no me quisieron regresar, nunca se presentó, o sea, son también otros riesgos que implica que los consumidores o quienes estamos, y me ubico, yo, mis amigas, mi familia sabe que yo encontré las redes sociales y las nenis y fue la onda en la pandemia, pero que también tenemos que educarnos como consumidores, como consumidoras. Bueno, me hago responsable de lo que pido, porque si fuera un lugar establecido, no me lo quisieran cambiar, si no me sirve, o batallaría mucho para que me lo cambiaran, o para hacer válida la garantía, entonces también es otra forma de mercado, de este espacio de transacciones, y donde debemos educarnos todos, ¿no? Ok. Y justamente ahorita que mencionábamos de los que hacemos trabajo informal y estos riesgos, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la relación incluso antes de la pandemia con mujeres e informalidad? ¿Por qué de alguna manera no podemos desatarnos de esta manera de emplearnos, de autoemplearnos incluso? Creo que tiene que ver un punto leí una estadística de que 41% de las mujeres no se animan a emprender de manera formal porque no tienen accesible el capital para poder hacerlo. Entonces, creo que el hecho también de no contar con el capital propio, porque probablemente a lo mejor es un préstamo de la pareja, de la familia, hace que no tomen el riesgo de invertir. Entonces, también estás hablando que, bueno, estas condiciones pues pueden privilegiar a un sector, en el caso de los varones, que se sientan con mayor capacidad de invertir, porque al final es su inversión la que están haciendo. Entonces, creo que también hay un punto por ahí, como el qué tanta capacidad económicamente tienen para poder emprender. Lo decía Frida, yo tuve que vender mi guitarra. Entonces, ¿qué tanto nos está costando empezar a emprender, despojar bienes, poder generar nuevos cambios de rutina? Conozco amigas, alumnas que repostería, ¿no? 3 de la mañana haciendo los pasteles. Entonces, no solo es cuestiones económicas, es cuestiones de tiempo, es cuestiones de adaptabilidad. Tu casa se volvió tu oficina, tu repostería, tu centro de producción. Y si no cuentas con los elementos para poder hacerlo, demanda una inversión. Y si no cuentas con ella, ¿cómo le haces frente a eso? ¿Hay un tema también de aversión al riesgo para las mujeres? O sea, un tema cultural que nos diga tengo aversión a arriesgar, porque al final el de emprender
de manera formal es un riesgo mucho mayor que emprender de manera informal. ¿Qué consideran? Lo que yo pudiera compartirles es experiencia ahora sí que personal, porque obviamente cuando yo también empiezo a esta venta, invito a amigas, ¿no? O sea, a ver, anímate, o sea, está súper padre, aprendes mucho, no siempre nos va bien, a veces le batallamos, la inversión, pero creo que es miedo por falta de información y que no sé, yo creo que ahorita ya están incluyendo más esos temas a nivel escuela, a nivel educativo, porque a mí no me enseñaron en la universidad los temas o sea, realmente del SAT, por ejemplo, o sea, no sé mucho de cómo hacerlo de manera formal, entonces creo que es el miedo porque no conocemos, o sea, no sabemos, si lo que seas maestra, realmente, o sea, no sabemos siquiera cómo hacer la formalidad del asunto sin perder dinero, porque ese es el miedo, no es que voy a perder dinero, es que el SAT me va a quitar de los impuestos que tengo que pagar. Entonces ahí es donde como que empiezan los miedos y dices, mejor no. O sea, mejor ¿Pero esa no. aversión al riesgo es mayor para las mujeres que para los hombres? ¿Por un tema cultural quizás? Bueno, si nos vamos al tema cultural, hay una cosa emocionante que se llaman los pisos pegajosos. Y también ¿Qué es las eso? mujeres nos da temor salir del piso que culturalmente nos han asignado. ¿Qué es el piso pegajoso? Yo no puedo dedicarle mucho tiempo a un trabajo, a una inversión, a un nuevo empleo, porque los hijos, porque la comida, porque cuido a mi abuelita, porque el perro, porque a quién va a comprar el gas. Ese es el famoso piso pegajoso que nos tiene en el piso de lo doméstico, de lo privado. Entonces, sí es el riesgo que perfectamente bien dice Frida, que no tengo información suficiente, pero también tengo una formación a estar en casa, a seguir encargada del trabajo de cuidados de hijos, mascotas, plantas, enfermos y todo lo que hay en casa. Y cuando digo todo lo que hay en casa es que se paguen los recibos de la luz, que el niño haga la tarea, que no falte un foco, que no falte el cilindro de gas. Entonces, ese piso pegajoso que me mantiene en el hogar también me inhibe para hacer muchas cosas que sea fuera del hogar. O sea, me tiene pegada a lo doméstico, a lo privado. Entonces, más que qué miedo me da el riesgo, porque yo creo que las mujeres no tienen miedo al riesgo. O sea, creo que sí le tenemos respeto al riesgo, pero sí somos arriesgadas. Creo que más bien es el pensar lo que puedo perder, lo que puede pasar si me salgo de la casa, lo que puede pasar si el marido ve que no estoy en casa, que no atiendo a los hijos, que quién va a cuidar. Entonces, yo creo que también hay que considerar esta cuestión. Sí el riesgo de la información, pero sí el riesgo de la formación, de cómo me educaron para las actividades que yo como mujer tenía que desarrollar, ¿no? Y entonces las nenis, lo pongo así, probablemente le permitan a las mujeres continuar con estas actividades de estar en casa, de atender familia, sí, pero siendo emprendedora, pero desde lo pequeño. ¿Sí? Creo que ahí, sumado a lo que dice la doctora, hemos estado tan acostumbradas a estas actividades no remuneradas que creo que también tiene que ver mucho con la conciencia de esto no se paga. O sea, la actividad doméstica, el cuidado, contingencia por temas de COVID, más de algún familiar se enfermó y había que tener cuidados y la salud y cuídate y tu alimentación. Entonces, creo que viene toda esta carga mental todavía más hacia las mujeres y que además de ello, porque además, pues ahorita hay que hacer la tarea con los niños, hay que poner las actividades, pero tienes que alimentarlos bien, pero tienes que proveerles juegos, pero o sea, tienes que hacer muchas actividades fuera de lo que se vivía normalmente. ¿Y en qué espacio formal te van a permitir poder equilibrar estas cosas? Si yo me aviento lo formal, tengo que tener un horario de oficina, de una atención, tengo que cumplir con horarios, y eso demanda dejar de lado mis actividades no remuneradas, que sí creo que hay un peso primordial a ello, no porque queramos, socialmente constituido. ¿Cómo vas a dejar a tus hijos por ir a un empleo? Mejor poquito pero seguro, no les falta nada, échale agua a los frijoles. Creo que estas construcciones sociales también difícilmente te permiten, porque ahorita si tú sales a trabajar en un ambiente exterior a casa, te puedes contagiar, vas a exponer a tu familia, vas a exponer a tus familiares mayores. Creo que hay muchas cargas que se han sumado y ser neni facilita. Yo me imagino una mujer así, con 1000 manos y todo el
el peso Y de hecho, ¿no? Y 1000 megas. Una en acá y otra haciendo y otra empacando. creo que es lo que hemos podido construir con base a nuestro espacio, a nuestros ingresos, no a nuestras capacidades, pero a las cargas que tenemos. De acuerdo. Y consideran que, bueno, pasando al lado de los nenes, ¿no? Al final del día sí platicamos de 2 de cada 3 empleos perdidos en la pandemia eran de mujeres. Pero ese 1/3, de alguna manera vemos también actividad por parte de, o emprendimiento así, de parte de los varones. ¿O cómo lo han visto desde ese lado? Muy específicamente, un comentario que me gustaría aportar es que sí lo he visto, pero lo he visto en ciertas actividades, ciertos productos. ¿Cómo Ejemplo, cuáles? Lo he visto en la tecnología. Me dedico como neni a venta de tecnología. Entonces, yo puedo decir muy intelectualizadamente que yo me dedico al retail, porque a final de cuentas es un nicho. Yo revendo un producto que evidentemente yo no elaboro y que grandes marcas lo manejan, ¿no? Sin mencionar marcas, pero bueno, yo lo manejo así. Y hay hombres que mayormente se dedican a esto y justo cuando mencionaba hace un momento aquí la doctora, cuando nosotras buscamos comprarle algo es a alguien, es a una mujer, pero cuando se trata de tecnología, extrañamente buscamos un hombre. Porque creemos, y yo lo he leído en muchos libros de Jürgen Klarich, él comenta que quien debe venderle tecnología a una mujer es un hombre. No puede ser otra mujer. Yo digo, caray, ¿qué pasa ahí? Yo le tengo muchísima fe a ese autor, pero cuando lo leo digo, ¿qué pasa en ese momento? Entonces creo que sí hay una diferencia enorme entre que los productos que venden mayormente son asociados a sectores que pueden verse como un producto que está más cerca de la formalidad o ya no vender solamente por grupos, sino por plataformas digitales, que es un pasito más allá. Creo que ahí hay algo importante. A mí me han vendido ropa y joyas varones. Y cuando me doy cuenta que quien me está atendiendo es un varón, sí, ni vas a ver mi talla. No. O sea, realmente es una cuestión de estos estereotipos culturales que tenemos, ¿no? No he tenido ningún problema, ni de las joyas, ni de la ropa, pero sí reconozco el escozor de, ay, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si sí? Es más, me han cambiado la ropa sin ningún problema. O sea, la realidad es que también esta es una gran oportunidad para romper estas barreras, para incluso estas barreras culturales que tenemos, ¿no? Quien debe de vender son las mujeres y quien debe de estar en la oficina es el varón, ¿no? Y lo estamos viendo aquí, ¿no? Pues es que yo sigo con el empleo formal y yo estoy en la informalidad, o lo mejor aún puedo estar en ambos espacios, ¿no? Que es otra barrera que también tenemos que brincar. ¿Será que nosotros sumamos a eso? Ejemplo, tengo casos muy similares a lo que comenta Frida. La pareja se queda sin empleo, pero entonces yo produzco y tú entregas. O sea, el que hace las entregas, el que conduce el coche, el que lleva el mandadito, es el varón, ¿sabes? Y esta chica aún mantiene su empleo y hace repostería, joyería, las playeras, las blusas, lo que sea, porque al final es pues entre mujeres. Porque a lo mejor pues yo como varón, si voy y te vendo una blusa, un ropa interior, no sé, el producto que sea, comida, pues a lo mejor por ahí como que no me siento tan cómoda a la hora de hacer una negociación. Entonces la labor o el papel del caballero es hacer llegar el producto. Manejar la motocicleta. Manejar la moto. No, por ejemplo, ese es un gran tema. Por ejemplo, en esto hablando de los nenes, pues no, los nenes se pusieron todos a repartir. O sea, son un montón de servicios de repartir cosas, que reparten cosas de las nenis muchas ocasiones, pero son los de la moto, ¿no? O decías mucho más que eso. Sí, es que es eso, o sea, estamos como que tratando a lo mejor inconscientemente de cambiar esas estructuras sociales y estos paradigmas que ya existen sobre la mujer en la casa y el hombre en la oficina, y es con lo que primero que tenemos que lidiar. O sea, la primer pared con la que nos topamos es, a ver, tenemos que cambiar de roles. O sea, tú te quedas en casa y yo me voy a trabajar, y además tú me ayudas porque yo soy neni y tú me ayudas a repartir. Entonces fue la primer pared, ¿no? La familia y amistades cercanas fue, no, o sea, ¿cómo tú te vas a quedar hombre en la casa y tú, mamá, o sea, vas a dejar a tus hijos, ¿cómo? Y yo, a ver, es que no pasa nada. O sea, él y yo somos... Incluso hay un estigma. Sí, totalmente. O sea, es que ¿cómo? Y así. Entonces, esa fue la primera pared, ¿no?, con la que nos topamos. Y la segunda, pues es, bueno, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Tú te vas a encargar de los niños, yo también, pero yo en la tarde, a organizarnos, ¿no? Y sí, efectivamente, él es también mi repartidor y me ayuda, ¿no?, a hacer los envíos y demás.
Y él hasta ya un día publicó en WhatsApp, mira, somos varios nenis, así dijo, y me llamó la atención porque era cierto, eran varios hombres los que estaban en catedral repartiendo el producto. Entonces me pareció interesante y dije, es una buena oportunidad, como le llamaron ustedes, de generar un cambio en esta estructura, en estos paradigmas sociales que vemos continuamente y que ahora sí que, forzados o no por la pandemia, tenemos que hacerlo así. Claro que sí. Y bueno, precisamente ahora que mencionas, ¿no? Somos varios nenis, ¿no? Pero en general este término se asocia a las mujeres. Hay un tema, o cuando surge este tema que nos empezamos a decir de esa manera y nos empezamos a nombrar de esta forma, ¿hubo un tema, digamos, peyorativo? ¿Hubo un tema de denostar por ser neni? ¿Creen que ustedes, que algunos sectores de la sociedad dijeron como, no eres no eres lo suficiente para ser emprendedor, tú eres neni? Ah, qué buena onda. Sí, porque el término neni es misógino, o sea, para empezar lo pusieron varones, o sea, no fuimos las mujeres que lo pusimos, y para seguir es clasista, porque era ponerlo en un segundo plano, no eres emprendedora, no llegas a emprendedora, eres neni. Y a partir de ahí hay otras muchas cosas. Peyorativo también porque demeritan tu trabajo, demeritan todas las labores que estás haciendo de vender, cocinar, ir, venir, todo. Y lo más importante de esta cuestión peyorativa, demeritan también el trabajo de las mujeres. O sea, toda la cuestión del aporte a la economía demeritada o queriéndola demeritar en un término, pues sí, en un término, ¿no? Sí vi chicas que desde, como dice Frida, soy neni, hasta chicas dijeron, no, yo no soy, o sea, que se separaron, que ahora ya lo asumen hasta con cierto humor, bueno, sí soy neni, ¿qué no? Pero la cuestión es que sí fue y sí sigue siendo peyorativo. O sea, si seguimos pensando que las mujeres siguen en la informalidad, que su aporte no es tan importante cuando efectivamente aportamos el 40% a la economía, si seguimos pensando que lo que hago en casa, cocinar, cuidar enfermos, trasladar niños, no aporta a la economía, seguimos teniendo un error garrafal, porque ese trabajo que no se remunera aporta muchísimo a la economía familiar. Si no, yo tendría que diario pagarle a una cocinera, diario a la cocina económica, diario mandar a los niños en Uber, diario mandar planchar la ropa, diario contratar a una enfermera para mi enfermo. Entonces, es peyorativo en el sentido de que invisibiliza el aporte de las mujeres a la economía más allá de su surgimiento. Pueden ustedes decir, no, yo lo acepto. Ya no lo aceptamos, ya lo agarramos, pero no hay que invisibilizar todo lo que está allá atrás, ¿no? ¿Surge como peyorativo? ¿Surge como una forma de denostar? ¿Qué opinan? Yo creo que en parte, sí, o sea, definitivamente surge así, pero se convierte y creo que el cambio fue rápido, o sea, porque no duró mucho en términos peyorativos y cuando uno se hace la pregunta, o sea, soy una neni, como que empezaste a hilar, dices, pues sí lo soy, pero, o sea, tengo una fuerza económica aquí, tanto de mí, hacia mí como hacia la sociedad en general. Entonces empiezan los memes, ¿no? O sea, soy una neni, si voy a ser una neni, pero voy a ser la mejor, así, ¿no? Entonces, no, había un meme padrísimo, se los recomiendo, de un tipo sosteniendo al mundo y decía, las nenis sosteniendo la economía, ¿no? Sí, estamos aportando al gasto público de una forma increíble. Sí. Increíble. Y en plataformas digitales, estar poniendo, no digo que el granito de arena, porque ya se han trabajado, ya se han desarrollado de formas increíbles, pero el decir, las plataformas de social y de e-commerce están mayormente habitadas, por decirlo de alguna manera, por mujeres, se hace una diferencia muy significativa al momento de decir quiénes somos las que están haciendo presencia y quiénes contribuyen al gasto público. Y algo importante que también me gustaría citar es que si bien este primer pasito es ser neni y trabajar bajo estas condiciones que nosotras a final de cuentas pues no decidimos por, ¿cómo citarlo? Porque quizá lo decidimos porque no tuvimos otras opciones o porque fue la mejor alternativa, esto es cierto, pero también importante decir que luego podemos migrar a una plataforma digital que te retiene impuestos. Entonces ya dices, no solamente contribuyes al gasto público, sino al erario también federal. Y eso es interesante también. Justo eso iba a comentar cuando hace rato la doctora Laura decía, estamos en la informalidad porque no pagamos impuestos. No, o sea, hay páginas donde sí pagas impuestos. A lo mejor ya alguien que está creciendo en un envío nacional, tienes que hacer una contribución. Y no están tan bajitos ahorita los impuestos. Entonces, creo
que si nos aislamos o si lo manejamos en un contexto local, pudiera tener. Sin embargo, Pudiera parecer, ¿no? Pudiera parecer, exacto. Sin embargo, creo que muchas de las niñas están creciendo porque al final o compras tus insumos en una página donde te están cobrando impuestos, a lo mejor un envío, ciertas contribuciones, pero al final del día estás aportando. Y creo que si nosotros no perdemos la objetividad de la aportación que tenemos, que creo que eso fue lo que pasó con el término de las nenis, se vio esta oportunidad de generar valor. Me encantó lo que decía Frida, ¿no? Tuvimos como el chip súper rápido de convertir esta crisis en una oportunidad y creo que eso sí es algo muy característico de las mujeres. Claro que sí. Y bueno, precisamente que mencionan, ¿no? De cómo es que esto se volvió una oportunidad. ¿Es una oportunidad que se queda en el tiempo o se acaba la pandemia? ¿Regresamos de alguna manera al catálogo en la oficina? ¿Creen que es algo que llegó para quedarse esta forma de negocio? Sí. Y era lo que les comentaba, o sea, cuando yo leía precisamente sobre las megatendencias, entre ellos están los aspectos de sustentabilidad, por ejemplo, pero el tema del comercio a través de internet y de las redes está para posicionarse, simplemente se adelantó por la situación de pandemia, pero era algo que ya se proyectaba por cómo, o sea, la mitad de la población tiene redes sociales, o sea, de la población mundial ya hace uso pues de las redes, entonces es a donde vamos a migrar y ya estamos prácticamente ahí, vamos a mejorar los términos y cambios que se tienen que hacer, por ejemplo, que el hombre tiene que vender tecnología, no lo creo, podemos hacerlo todos, o sea, tanto ellos como nosotras, y no solo, por ejemplo, la industria cosmética, porque bueno, yo me dedico también a venta de cosméticos, está muy fuerte posicionada a nivel mundial, y no solamente es para mujeres, o sea, también para los hombres, pero es una oportunidad que ahorita tenemos y que tenemos que aprovechar, creo yo, y que tenemos que potenciar para el desarrollo económico, o sea, ese es el tema. Claro. Perdón, en educación, por ejemplo, hace poco estaba escuchando una conferencia donde la conferencista decía que gracias a la pandemia se había dado un salto de 10 años en el uso de la tecnología aplicada a la educación, que era algo que nos venían pidiendo a los docentes, no, por favor, métanse por favor en las plataformas, y los docentes pues instalados en lo tradicional, no, me gusta más estar allí, el pizarrón y todo. Entonces, en educación se dio un salto, gracias a la pandemia para el uso de las tecnologías, se dio un salto en incluso las cuestiones de conectividad, que venían muy lentas y que gracias a esto pues se pusieron las pilas, tanto gobiernos como empresas. Creo que también en la cuestión del uso de tecnologías para las transacciones comerciales a pequeña escala o en lo local también es un salto. Entonces, creo que sí llegó para quedarse y como bien lo dicen, llegó para efectivamente empezar a generar otras formas que cuando termine la pandemia o cuando estemos los que hayamos quedado, podamos generar mejores condiciones para que estas chicas que trabajan desde lo no formal y que no tienen condiciones, y lo voy a decir así, o sea, no vas a poder seguir siendo neni o seguir trabajando desde lo informal en 20, 30, 40 años, o sea, porque ¿qué va a pasar? Vamos a seguir trabajando desde la no seguridad social, desde los no no ahorro para el retiro, no prestaciones, no casa, exacto. no, Entonces, etcétera, ¿no? lo que tenemos que hacer y lo que legislativamente se tiene que hacer es empezar a generar otras formas que impacte también en estos espacios, ¿no? Justamente, ¿cómo formalizar a las nenis? ¿Cuáles creen que serían estos pasos que deberíamos de estar dando? Considero que hemos avanzado mucho justamente en lo que comenta aquí la doctora. Si ya migramos a estos espacios mayoritariamente las mujeres, si ya estamos vendiendo, también hay más disposición de nosotras mayoritariamente para formarnos en temas justo que tengan que ver con fiscalización, con registros de marca, con crear patentes. Quizá ahorita somos vendedoras por retail, quizá creamos nuestros productos, pero luego los estandarizamos. Pero luego ya conseguimos con otro proveedor, las ganancias son mayores, pero luego ya conseguimos directamente con un fabricante. Entonces, el hecho de que vayamos avanzando tanto de nuestros procesos productivos, si es que son productos creados por nosotras, por nosotros, sí crea un cambio y un avance hacia formalizar. Que creo también muy importante, que no dejemos de lado justo lo que comentan, que es solamente, y lo digo con todo el respeto, es solamente una fuente diversificada de ingresos. No tendría por qué ser, y no lo digo por las ganancias, la principal, pero lo hablo desde un tema justo con aspiraciones al futuro,
por bienestar, por comodidad, por seguridad social, por atención hospitalaria y demás. Sí es una fuente diversificada de ingresos que para muchas mujeres sí es la más significativa, pero como lo comentan, en unos años no lo va a hacer. Entonces, ir hacia la formalización, hacia la fiscalización, hacia buscar esas estrategias, apoyándonos de personas que conocen, que también están en Internet haciendo estas mismas transacciones, creo que es lo que nos puede ayudar a dar pasitos. Y la pregunta tal vez era de quién es la tarea, porque al final de cuentas, bueno, yo también soy docente, o sea, no mi actividad principal, digamos que es la docencia, y además soy neni. Con mucho orgullo le digo. Bueno, y yo doy clases de emprendimiento justamente, entonces dije, a ver, es que tenemos que platicar sobre los temas de fiscalización, tenemos que platicar sobre los temas de propiedad industrial. ¿Por qué? Porque además posicionan al país en un aspecto de desarrollo importante a nivel internacional. Entonces, es tarea tanto como de los aspectos educativos, como dice la doctora Laura, ya están inmiscuidos en la parte docente y más ahora también con el asunto de la pandemia y que todo virtual y demás, pues a fuercitas tenemos que trabajar con estos medios virtuales y de plataforma, pero también pues del Estado, o sea, también el Estado, por ejemplo, el INPI y otras instituciones que también tienen que potenciar y a ver, vamos a dar capacitaciones, vamos a dar pláticas a través de estos foros, por ejemplo, como el que estamos teniendo ahorita, es donde tenemos que nosotros inmiscuirnos en los temas tanto fiscales como de propiedad industrial que les mencionaba, etcétera, pues para ir viendo hacia futuro, hacia dónde vamos a migrar para tratar de formalizar. Sin embargo, ahí yo creo que es muy importante, no es tanto hacia futuro, o sea, estamos a escasos días de cumplir un año del confinamiento en Nayarit. He visto personas que al inicio de la contingencia estaban elaborando sus productos en su cuarto, en su cocina y tenían todo ambientado. Me da muchísimo gusto ver ahorita que ya adaptaron la cochera en el espacio como ya más formal. Ves marcas, ves diseños. Creo que este año, a medida de las posibilidades de cada quien, se ha arrancado con un concepto hacia la formalidad. E incluso, ahí a lo mejor difiere un poquito con Perla, creo que muchas están viendo esto como la oportunidad para sí generar una fuente de empleo que deje de ser el extra, que yo me pueda dedicar a ello, que pueda dejar a lo mejor el trabajo en el que no estaba tan cómoda, donde ya le estoy viendo los beneficios, la distribución de tus tiempos, de tu espacio, pero creo que también el acceso a la información, talleres, capacitaciones, webinar que han sido gratuitos ahora en contingencia, no sé si solo son mis motores de búsqueda, pero están muy enfocados a la parte de la formalización. Te manejan tarjetas de crédito, te manejan meses de intereses. Que antes no había. Exactamente, Claro. que hace 2 años pues era tu repostería, tu pastelito chiquitito, pero ahorita ves a las niñas arrancando con diseño, con marca, con cajita, atención al cliente, una cosa espectacular y esplendorosa. Pero también una cosa que tenemos que rescatar van a ser las cuestiones de innovación. Porque yo que compro, lo repito, veo, por ejemplo, cómo empezaron con que el retail, bueno, el aretito, la banderita, el pastelito, pero ahora ya veo y yo les he dicho a mi familia, a mis amigas, hay como 3 cosas maravillosas que yo he visto en internet y que no voy a decir por no darles publicidad, pero que digo, nunca se me hubiera ocurrido hacer eso. Eso es buenísimo, o sea, las cuestiones de innovación que se han dado a partir de esta cuestión de la pandemia y con las nenis, se tienen que rescatar, se tienen que documentar para poder, cómo apoyamos más estas cuestiones que empezaron en lo pequeño y que le fueron dando y que pueden disparar en empresas bien establecidas, ¿no? Claro. Y un punto muy importante ahí es que, por ejemplo, si uno se mete a ver las patentes de Nayarit, uno se encuentra más patentes en las páginas de nenis, por llamarles de alguna manera, fórmulas nuevas e innovadoras, que en las patentes registradas. Y me refiero a patentes de la crema, el jabón, el bloqueador hecho en casa, el maquillaje que es orgánico y que yo ya lo hice y que es o sea, este tipo son patentes al final del día. Son cosas de propiedad industrial y no están registradas y como les digo, hay más nuevos inventos en estas páginas que en los patentes. Imagínense pues en dónde estamos, ¿no? Entonces, bueno, se nos ha ido volando el tiempo, entonces quisiera que pasáramos a la sección de a favor y en contra, antes de pasar a las conclusiones. Entonces, bueno, primera pregunta, ¿el fenómeno de las nenis aparece con la pandemia? ¿A favor o en contra? Contra. Bien. ¿Las nenis son un resultado de los roles de género? A favor. De acuerdo. ¿Las nenis son un resultado de los nuevos modelos de negocios?
¿Ok? ¿Y el fenómeno de las nenis terminará con la pandemia? Muy bien, de acuerdo. Pues bueno, les dejo, y estuvimos todas de acuerdo. Les Queríamos dejo, entonces- pelear. Pero bueno, les dejo el micrófono un minutito para que den sus conclusiones y pues ya con esto cerraríamos nuestro programa del día de hoy. Perla. Muy bien, pues nuevamente agradecerles, estoy muy contenta de compartir, no hubo controversia, pero seguramente tendremos muchas personas viéndonos. Y pues nada, nenis, pónganse bien la camiseta, acérquense, hay que formalizarnos lo más pronto posible. Estoy segura de que lo vamos a hacer porque tenemos los medios. Muchísimas gracias, Perla. Frida. Pues también agradecerles el tiempo, el espacio, fue muy grato platicar esto y chicas, así como yo, siéntense y digan, sí soy una neni y con mucho orgullo voy a impulsar mi negocio a través de estos medios de los que platicamos. Acérquense a las personas que ustedes consideran que puedan apoyarlos si esta información no la tienen a la mano, incluso nos ponemos a su disposición aquí, no sé si puedan hacer preguntas, pasar información. Yo siempre les digo a mis amigas, estoy dispuesta a lo que yo poco o mucho que sé, compartírselos, entonces piérdanle el miedo a estos constructos sociales de los que platicamos y pues a darle. Adelante, muy bien, muchísimas gracias, Frida. Maestra Rosario. Pues agradecerles el espacio, la verdad súper enriquecedor, y creo que el concepto de las nenis viene a reestructurar los roles de género. Creo que es lo que más rescato de ahorita, la capacidad de salir adelante de las mujeres nunca ha estado en tela de juicio, creo que una vez más se pone a prueba nada más, y pues anímense, creo que no hay de otra, apuesten en la formalización, no le tengan miedo al SAT, siempre he dicho que conociendo al SAT puedes obtener ventajas. Creo que solamente es saber jugar con él. De acuerdo. Muchas gracias, maestra. Doctora Laura. Nenis, que me ha encantado de las redes sociales, que también es un espacio de sororidad, que es un espacio donde se apoyan, donde dicen, yo te ayudo, yo no sé nada de esto, ¿quién me apoya? Quiero empezar a vender. Entonces también aprovechemos este espacio para ir creando estas alianzas entre nosotras, en lugar de pensarnos como enemigas, como... ¿cómo se dice? Cuando tienes un negocio y competencia, como competencia, pues veamos como la capacidad, esa gran cosa que tenemos para aliarnos y generar cosas buenas para todas. Perfecto, muy bien. Pues yo antes de terminar voy a aprovechar para hacer un pequeño comercial. Desde el Ayuntamiento de Tepic estamos impulsando, y la próxima semana los quiero invitar a un programa que se llama No soy neni, soy empresaria. Entonces, en este programa de capacitación que va a ser la próxima semana, es decir, va a empezar en una semana y se pueden inscribir ahorita, lo que vamos a tener es justamente todos los días capacitaciones en registro de propiedad industrial, en contabilidad, en modelo de negocios, cómo sacar mi punto de equilibrio, cómo saber si mi negocio es factible, etcétera, etcétera. Y bueno, también el personal del Ayuntamiento de Tepic va a estar ahí ayudándoles a iniciar todos sus trámites en el momento. Entonces, si yo quiero registrar mi diseño, ahí me van a checar. Si yo quiero registrar mi marca, ahí me van a empezar. Si me quiero registrar ante el SAT, todo este tipo de temas, ahí va a ser asesoría gratuita, y a la vez pues se van a recibir capacitación de consultores empresariales que les van a decir, por aquí más o menos es el camino. Entonces, los invito a que se registren. Yo me llamo Yolanda Gutiérrez Guzmán, ahí va a estar la liga de registro, ya hice todo mi comercial, pero realmente este tema es muy, muy importante, y por eso es que no es menor que podamos hacer un empujoncito para precisamente pues profesionalizar y dar el brinco de ser neni a ser empresaria. Ya son empresarias, vamos a ser empresarias formales, ¿no? Entonces, bueno, con esto nos despedimos. Les doy las gracias a cada una de ustedes, sobre todo gracias a toda la audiencia de Iniciativa Tepic. Nos vemos el próximo lunes en el mismo canal XHKG. Que tengan buena noche. La ciudad se cuenta desde quien la vive.